Buenas tardes, compañeros y profesora. Hoy, mi compañera y yo vamos a ilustrar, de manera general y gráfica, los nervios craneales trigémino hipogloso. A continuación, mi compañera presentará de manera general los temas que abordaremos durante este video. Buenas tardes. Iniciaremos con una introducción a las funciones generales de los nervios. Luego, analizaremos el tipo de origen de los nervios trigémino e hipogloso, su origen real y aparente, su destino, las funciones, las patologías asociadas a estos nervios y, finalmente, presentaremos la bibliografía consultada. Iniciaremos nuestra exposición hablando sobre el nervio trigémino, el cual es el par craneal de mayor tamaño. Este nervio es fundamental para la recogida de la sensibilidad facial, incluyendo la mucosa nasal y bucal, y actúa como el nervio motor de la musculatura masticatoria. Conocido también como el quinto par craneal o CNV, el nervio trigémino se caracteriza por ser un nervio mixto, ya que posee componentes tanto sensoriales como motores. Es el más grande entre los 12 pares de nervios craneales y se encarga de transmitir información sensorial desde la cabeza y el cuello, además de inervar los músculos implicados en la masticación, los tensores del tímpano, los miloioideos y el vientre anterior del digástrico. Este nervio se compone de dos ramas, una eferente menor, cuyas fibras provienen del núcleo motor del trigémino ubicado en el tegmento del puente, y otra aferente mayor. En resumen, el nervio trigémino juega un papel crucial en el cuerpo humano, desempeñando funciones tanto motoras como sensoriales. Es indispensable para el proceso de masticación y para mantener la sensibilidad facial. Cualquier daño en este nervio puede desencadenar una amplia gama de síntomas. Seguidamente, presentaremos un video ilustrativo que detalla el tipo, destino y funciones de este nervio, basado en el video obtenido de https://www.kenub.com. El par craneal 5. El nervio trigémino es un nervio mixto, lo que significa que transporta información sensitiva y motora. Para ser más específicos, el nervio trigémino es el principal nervio sensitivo de la cara y el cuero cabelludo en su porción anterior. Asimismo, en su porción motora, inerva a los músculos de la masticación y otros músculos pequeños. El término trigémino proviene de la palabra en latín trigéminus, que significa trillizos, describiendo apropiadamente la disposición del nervio trigémino, considerando que la raíz sensitiva se divide en tres nervios terminales: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. El nervio oftálmico proporciona la inervación sensitiva a la mitad anterior del cuero cabelludo, al contenido de la órbita, al párpado superior, a la cavidad nasal, al dorso de la nariz y al seno frontal, por nombrar algunas estructuras. El nervio maxilar transmite la información sensitiva desde el párpado inferior, los lados de la nariz, la cavidad nasal, la nasofaringe, la mejilla, el labio superior y los dientes superiores o maxilares. Por último, tenemos el nervio mandibular, que inerva las estructuras que se encuentran en la región inferior de la cara, como el labio inferior, los 2/3 anteriores de la lengua, los dientes inferiores o mandibulares y la mandíbula. También inerva la porción anterior del oído externo, la región temporal y parte del conducto auditivo externo. Vamos muy bien hasta ahora. Continuemos hablando sobre la raíz motora del nervio trigémino, que podemos ver resaltada en verde. Esta raíz proporciona la inervación motora a los músculos de la masticación, el músculo temporal, el macetero y los músculos pterigoideos medial y lateral. Por lo tanto, es la raíz motora del nervio trigémino, la cual te permite comer alimentos deliciosos, dando también la inervación motora al músculo miloioideo, el vientre anterior del músculo digástrico, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. Ahora veamos el trayecto del nervio trigémino. Comenzaremos diciendo que este nervio emerge de la superficie anterolateral del puente mediante una raíz sensitiva grande y una raíz motora pequeña.
La raíz sensitiva se expande en esta estructura que puedes ver aquí, conocida como el ganglio trigeminal. Del borde anterior del ganglio trigeminal emergen las tres divisiones del nervio trigémino: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. El nervio oftálmico sale de la cavidad craneal a través de la fisura orbitaria superior, mientras que el nervio maxilar sale del cráneo a través del foramen redondo y el nervio mandibular sale de la cavidad craneal a través del foramen oval. La raíz motora del trigémino es más pequeña y se une al nervio mandibular, distal al ganglio del trigémino, y por lo tanto el nervio mandibular es la única división del nervio trigémino que contiene un componente motor. Se pueden presentar patologías asociadas al mal funcionamiento del nervio trigémino. Entre estas se encuentran: 1. Neuralgia del trigémino, una de las patologías más conocidas y dolorosas relacionadas con este nervio, caracterizada por un dolor facial intenso y breve en las áreas inervadas por una o más de sus ramas sensoriales. 2. Síndrome de Tolosa-Hunt, inflamación de la caverna del seno que causa dolor intenso alrededor de los ojos, y puede afectar al nervio trigémino entre otros. 3. Parálisis de Bell, aunque se relaciona más comúnmente con el nervio facial. 7. Par craneal, puede tener implicaciones en el nervio trigémino, especialmente en su función sensorial. 4. Trastornos de la articulación temporomandibular, ATM. Dado que el trigémino inerva los músculos de la masticación, las disfunciones o patologías de la ATM pueden estar relacionadas con alteraciones en la función de este nervio. 5. Tumores. Pueden producir compresión o daño en el nervio trigémino y causar diferentes síntomas, como dolor facial, pérdida de la sensibilidad o debilidad muscular. 6. Herpes zóster. Esta enfermedad viral puede afectar al nervio trigémino y causar dolor facial intenso e inflamación. 7. Esclerosis múltiple. Esta enfermedad autoinmune puede afectar a la mielina que recubre los nervios, incluyendo el trigémino, y producir síntomas como dolor facial y alteraciones en la sensibilidad. Es importante destacar que, además de estas patologías específicas, el mal funcionamiento del nervio trigémino puede ser un síntoma de otras enfermedades o trastornos neurológicos, por lo que es fundamental consultar con un médico especialista en caso de experimentar cualquier tipo de alteración en la función de este nervio. Continuaré hablando del nervio hipogloso. Este es un nervio motor, cuyo núcleo se localiza en el suelo del cuarto ventrículo y emerge del cráneo a través del canal hipogloso dirigiéndose hacia la lengua para inervar su musculatura. En resumen, el nervio hipogloso es un importante nervio motor que juega un papel fundamental en la función de la lengua y en la capacidad de hablar y comer adecuadamente. Su correcto funcionamiento es esencial para una buena calidad de vida. Al igual que mi compañera, les presentaré un video explicativo del tipo de nervio, destino y funciones tomado de http://3ubs.kenu.com/. Menos importante, hablemos sobre el duodécimo par craneal, el nervio hipogloso. Como su nombre lo indica, hipo significa debajo y gloso significa lengua. El nervio hipogloso proporciona inervación motora a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, a excepción del músculo palatogloso, que está inervado por el nervio vago, como vimos anteriormente. El nervio hipogloso emerge de la superficie anterior del bulbo raquídeo y sale de la cavidad craneal a través del conducto del hipogloso, y como podemos observar, luego inerva la mayor parte de los músculos de la lengua. Patologías. Las lesiones o trastornos del nervio hipogloso pueden dar lugar a diversas patologías, tales como 1. Parálisis del nervio hipogloso. Esta condición puede manifestarse con dificultad para hablar, disartria, masticar y tragar, disfagia. La lengua puede desviarse hacia el lado afectado debido a la parálisis de los músculos implicados. 2. Atrofia muscular. La falta de inervación puede provocar la atrofia de los músculos de la lengua, afectando de manera significativa las funciones lingüísticas. 3. Síndrome del nervio hipogloso. Se caracteriza por síntomas como atrofia lingual y fasciculaciones, ocasionados por lesiones en el núcleo del nervio hipogloso o en el propio nervio. 4. Traumatismos y compresiones.
las lesiones directas o las compresiones del nervio, ya sea por tumores, cirugías o inflamaciones, pueden afectar su correcto funcionamiento. Esto puede dar lugar a síntomas como dolor, parestesias y debilidad en la lengua. 5. Malformaciones congénitas. Algunas personas pueden nacer con malformaciones en el nervio hipogloso que afectan su función y pueden requerir tratamiento médico. Es importante consultar a un médico si se experimenta alguno de estos síntomas, ya que un diagnóstico temprano puede ayudar a prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.